Gustaría saludar al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, que es una dependencia y una secretaría que trabaja con y depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y él es el ingeniero Guillermo Gelinsky. ¿Qué tal, Guillermo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andan todos por allá? Bien, bien y con ganas de, bueno, y agradeciéndote estos minutos y, y las posibilidades de poder hacerte preguntas y que nos hables sobre el tema. A mí me parece apasionante y aparte esta semana con José, que era justamente lo que un poco estábamos empezando a desarrollar, nos metimos mucho en el trabajo que tiene que ver con lo que están haciendo en este plan de ampliación del río Salado. Y lo que quería que me comentaras previamente es, bueno, ustedes están ahora focalizándose en lo que sería el tramo 4, ¿no? Que el tramo 4 recorre algunas ciudades que son muy importantes, como Chivilcoy, 25 de Mayo, y más allá de ese tramo 4, que me expliques la complejidad en cuanto a el recorrido que tiene el Salado, las características, la cantidad de meandros, que son esas curvas, ¿no?, que tienen Sí, los sí, ríos sí. en sus recorridos, y después sí, ver las bondades del trabajo que están haciendo desde el ministerio y bueno, la gobernación de Axel Kicillof. Así que si querés explicarnos primero cuáles son las características y las complejidades que lleva esta tarea, porque la descripción del río Salado me parece que es bastante serpenteante y bastante cambiante en su recorrido. Bueno, veo que tienen bastante estudiado el tema. Sí, así Desde es. un poco la definición, yo creo que más que suicidarse en el mar, renace en agua salada. Ah, Vamos a ponerme así. bien, Ya que estamos poéticos. bien, El río bien. Salado es el principal cauce de la provincia de Buenos Aires, ocupa el 60% de la superficie de la provincia, está en la zona productora agrícola-ganadera por excelencia, de ahí sale más del 30% de lo que corresponde al PBI de la nación en producción agrícola-ganadera, industrial. Mm. Así que como ustedes ven, tenemos 59 municipios, estoy tratando de hacer memoria por ahí ya me acordé, nace en Teodolina, allá en la Mm. provincia de Santa Fe, Claro, al sur de y se Santa Fe. desarrolla, y claro, y se desarrolla por 700 kilómetros dentro de nuestra provincia, y la cuenca tiene más de 17 millones de hectáreas, para que ustedes se den cuenta Mm. de lo que estamos hablando. Y tiene una particularidad muy grande el río, que es que en su mayor desarrollo casi no tiene pendiente, no tiene inclinación. Por eso esto que decías vos de los meandros, que son las curvas Mm. que va haciendo el río cerca de su desembocadura para gastar la energía que le queda antes de Mm. desembocar en el mar, la llanura para que ustedes se den una idea, salvo las zonas serranas que son al principio de la cuenca, en la zona sudoeste de la cuenca, prácticamente tiene una pendiente de baja 1 metro cada 10 kilómetros, Uf, uno en 10.000. es llano, bueno, llanura pampeana, Una ¿no? es en la Eh, llanura eh. pampeana una palangana. Mm. Es una llanura que no se ha terminado de definir todavía geológicamente. El río todavía tiene que trabajar varios miles de años para encontrar su equilibrio de socavación, de sedimentación y armar toda su cuenca definitiva. ¿Y qué estamos haciendo con el plan maestro? Le estamos dando una mano a la naturaleza en acelerar esos tiempos. Guillermo, antes de ir a la cuestión más técnica, esa topografía de la provincia de Buenos Aires me parece que es inconveniente y que hace urgente este trabajo de ampliación del río, porque tanto en la sequía como en la inundación, la topografía termina siendo muy negativa para lo que serían las tierras de cultivo o ese sector de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, si lo mira estrictamente desde el punto de vista productivo inmediato, uno dice eso, pero si uno mira la historia, hoy tenemos estas maravillosas tierras productivas gracias en parte también a cómo se ha ido moldeando la cuenca, también tenemos un ecosistema muy lindo de humedales que permite la recarga de los acuíferos, la mejora de los ecosistemas y de la parte ambiental, pero sí, justamente la topografía tan plana, tan llana de esta región hace que cuando tenemos inundaciones el agua perdure mucho tiempo antes de irse Mm. y genere un conflicto sobre la producción agropecuaria, principalmente en la movilidad entre ciudades y las propias ciudades que muchas veces han quedado
en zonas inundables y se han inundado las ciudades, con riesgo sobre las personas, ya no solo sobre los bienes y los servicios, sino sobre las personas. Y eso lleva justamente a la conformación de este plan allá por el año 2000, con una consultoría internacional que dura bastante tiempo. Se conforma el Plan Maestro del Río Salado, que es un plan productivo y de protección de ciudades y de cuidado del medio ambiente. Sí. Básicamente esas son las patas. No es un dragado solamente, el dragado es una consecuencia del plan para poder lograr esto de que sea más productiva la región. Con este plan terminado se van a recuperar 8,5 millones de hectáreas. También para la protección de las ciudades, el cuidado de los caminos rurales, la mejora en el tránsito para sacar la producción agrícola y ganadera. Así que es una puesta en valor de toda una región que ya naturalmente tiene un valor intrínseco productivo, y este plan lo que lleva es a ponerla en valor fuertemente. Guillermo. Un plan que lleva 20 años, ¿no? Sí. De ejecución, que es una política de Estado, ha sido, y eso es positivo, Sí. de entender que cuando nos fijamos entre todos avanzar con un plan, lo podemos llevar en el tiempo. Guillermo, entiendo que la cuenca atraviesa varias regiones y que la obra se dividió en 3 regiones y en varias subregiones. ¿Cuánto fue el Son trabajo? más regiones. Claro, porque entiendo que son diferentes entre sí, que las obras van Exactamente. cambiando. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el más importante de todos los tramos? ¿Cuál es el más dificultoso? Mira, todos son importantes. En dificultad, el tramo que se está ejecutando ahora ha sido uno de los más dificultosos. Acá arrancó hace muchos años, se hizo el Canal 15, que es un aliviador de la desembocadura del Salado y que terminó siendo casi el cauce principal. Y después empezamos en el año 2000 con el tramo 1, después el tramo 2, el tramo 1 fue ya en la gestión de Solá, el tramo 2 en la gestión de Solá y ya de Scioli, el tramo 3 todo Scioli, el tramo 4 empezó Vidal y lo estamos haciendo todos nosotros, y el tramo 5 lo estamos trabajando para conseguir un financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, que nos va a permitir desarrollar el último tramo. Estamos en el proyecto ejecutivo ahora, haciendo el proyecto licitatorio, que va desde Bragado hasta Junín, hasta la laguna del Carpincho de Junín, y que sería, con lo cual se termina de completar el cauce principal. Una vez que tenemos el cauce principal resuelto, vamos a poder ir, que el cauce principal sanea en relación a los 8,5 millones de hectáreas que uno piensa lograr, sanea alrededor de 4 millones, un poco menos, porque lo importante son todas las ramificaciones que van hacia las zonas más deprimidas, como puede ser la parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, me estoy volviendo loco para dimensionar un número y que creo que les puede servir a la audiencia, y es algo que me está pasando a mí. 8 millones y medio de hectáreas que pueden ser de tierras recuperadas. Más o menos, ¿cuántos kilómetros cuadrados son 8 millones de hectáreas? Y ahí estamos hablando, déjame hacer una cuenta, porque esto es lo que estamos haciendo nosotros también acá, porque quiero tratar de que de una vez tener, que podamos alcanzar... Unos 80.000, a ver si no me equivoco, unos 80.000 kilómetros cuadrados. 80.000 kilómetros cuadrados, o sea que serían más o menos, la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 kilómetros cuadrados, 40, o sea, ustedes recuperarían casi 4 cavas. Sí, más, porque después Claro, tenemos... Son 17, en total, claro, son 170.000 kilómetros. O sea, en tierra serían la recuperación de 4 ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, porque la cuenca tiene 170.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de hectáreas más o menos, así que esto sería poner en valor fuertemente casi la mitad de la cuenca del Salado. Disculpa que te hice esta interrupción, pero tiene que ver con que la audiencia pueda para que ustedes se den cuenta delimitar un territorio de lo que estamos hablando. Exactamente, es un país europeo que la cuenca del Salado es más a veces uno analiza Holanda, Bélgica, es casi eso la cuenca del Salado, son esos países juntos, para que ustedes se den una idea de lo que es este plan. Y bueno, lo que si de hecho de ahí sale casi trabajo. Claro, si de hecho de ahí sale casi el 30% de la producción agropecuaria del país en lo que tiene que ver con ganadería y también con cereal, estamos hablando de tierras que son clave en el desarrollo de la República Argentina. Y lo que yo quería era completar con lo que decía mi compañero de trabajo José. ¿Es verdad que la dimensión de este trabajo? Creo que sí,
pero en comparación a que lo que en algún momento fue el canal de Panamá o lo que fue también la canalización del canal de Sí, Suez. mira, eh, el canal de Suez son 50 millones de metros cúbicos excavados. El canal de Panamá son 183, 184 millones de metros cúbicos. Nosotros tenemos más de 250 millones de metros cúbicos, lo que es la obra del Salado, para que nos demos cuenta que es más grande que todo esto. Hoy es una de las obras en ríos interiores más grandes del mundo. El tramo 4, que es el más complejo, de 212 kilómetros, y que estamos desarrollando nosotros, que está dividido en 4 subtramos, por lo grande que es. Cuando asumimos la gestión allá por el 19, estaba en un 9% el tramo 1B, el tramo 2 no se estaba haciendo, el tramo 3, 4-3, todo así con el 4 adelante, ¿no? Sí. Estaba en un 5% y el tramo 4-4 en un 9%. Bueno, hoy el tramo 1 ya está terminado, en 2 años y medio con pandemia. El tramo 2 logramos conseguir el financiamiento de Nación y está empezando, ya se licitó y se adjudicó y se contrató. El tramo 3 estamos en el 92% y el tramo 4 ya lo terminamos. Así que... Y después quedaría el tramo 5. Y el tramo 5, que son 33, Es el 71 final. kilómetros, Sí. el final es un poco menos de excavación, porque es una zona que necesita menos, pero lo más importante es que estos tramos de abajo, cuando terminemos ahora el tramo 4, ya podemos avanzar. Estamos avanzando en el estudio del nodo Bragado, se llama así porque ahí confluyen canales que vienen de distintos lugares. Ya podríamos poner en marcha una zona importante de la etapa 2, que es los canales secundarios, llamémosle así, que llegan al cauce principal, porque ya tendríamos resuelta toda esta problemática hacia aguas abajo. Y el dragado, Guillermo, puede hacerlo mucho más navegable al río de lo que es hoy, con embarcaciones mucho más pesadas, que me imagino que pueden llegar a arriba abajo, acercarse al puerto de La Plata, no sé, tratar de trabajar un puerto interno, porque el vos río, me decías, la topografía es muy llana. Bueno, lo están tratando de dragar y hacerlo más profundo. Y yo ahí me animo a decir, bueno, capaz alguna producción agropecuaria pueden utilizar el río para que sea una vía navegable, como lo es el Paraná, por ejemplo. No sé. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Siempre se habló de eso, pero nunca se estudió. Siempre se hablaba en el aire. Nosotros estamos llevando en algunos lugares el río de 40 a 200 metros de ancho y de 1,5 metros, 2 de profundidad, 4, duplicando la profundidad. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Licitamos un proyecto a través del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, que está por empezar, para hacer el estudio de analizar la navegabilidad del río, si es viable o no en algún tramo hacerlo navegable, que pueda ser para la producción o para el turismo. Entonces, estamos haciendo ese estudio por primera vez en la historia. Se encara un estudio para ver si realmente se puede aprovechar alguna parte del río para su navegabilidad. Por otro lado, estamos haciendo 4 cosas que nunca se habían hecho, que estaban los recursos pero no se habían utilizado. Por un lado, un estudio de los humedales. Por otro lado, un estudio muy importante de estos 20 años de funcionamiento del río, cómo está, qué mantenimiento se necesita, porque los argentinos somos de olvidarnos después de mantener las obras, y en pocos años se vuelven obsoletas. Claro. Y ver dónde hay que volver a dragar, dónde hay que trabajar. Estamos recambiando los puentes, ensanchándolos, pero estamos haciendo 2 estudios fundamentales. Uno, que es la gobernabilidad de la cuenca, la gobernanza, la participación de todos en el uso de la cuenca, porque hay unos que le tiran efluentes, otros sacan agua para bebidas animales, otros ponen un alambre cerca, otros protegen un humedal, otros hacen uso turístico. Entonces, ¿cómo entre todos compatibilizamos los usos que se pueden contraponer? Bien. Y el cuarto estudio, que es el más importante, me parece a mí, de lo que llamamos nosotros medidas no estructurales, parte blanda del proyecto, que es la instalación de 262 estaciones hidrometeorológicas en la cuenca. Hoy la cuenca prácticamente no tiene medición, y estas estaciones le van a servir a toda la población, porque van a estar online, disponibles para todo el mundo, para saber cómo están las bolsas de cereales, pueden usarla para saber cómo está la humedad de la cuenca, cómo vienen las precipitaciones, cómo está el tema del río, la altura. Es la forma de conocer cómo funciona la cuenca y de recolectar datos hidrometeorológicos, porque los datos que no recolectamos se pierden, y lo necesitamos para mejorar nuestros modelos y para poder saber cómo funciona el clima. Así que todo es fundamental, porque
se pusieron en marcha estos estudios. Guillermo, quería hacerte la última pregunta de la entrevista y agradeciéndote por estos minutos y preguntarte, más allá del trabajo que están haciendo en la ampliación de la cuenca de Río Salado, y una pregunta que, bueno, yo cuando obtuve el ok, decir, bueno, voy a poder charlar con Guillermo un tiempo, que le recordamos a la audiencia que es el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, dije, la Argentina viene de un proceso de sequía por el calentamiento global, porque sabemos que sucede con las altas temperaturas, y la provincia de Buenos Aires ha sembrado y ha cosechado mucho menos de lo que tendría que haber sembrado y cosechado por la sequía que hemos tenido. Nosotros hemos hablado hace un par de meses atrás con Javier Rodríguez, que es el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, nos hablaba de la cantidad de volúmenes de pérdida que generó esta sequía para la República Argentina. Y la pregunta que quería tratar de hacerte para finalizar es si nos podés explicar por qué va tan lento a veces la elaboración o el no entendimiento, que es lo que realmente quisiera saber, del productor agropecuario, y hasta dónde puede paliar una sequía de tamaña magnitud que se trabaje fuertemente en la aplicación de un sistema de riego apropiado, y hasta dónde es eso viable para que cuando te vienen efectos climáticos, que supuestamente me imagino que van a ser cada vez más cercanos, Sí, por el desastre que estamos haciendo con este planeta, si el sistema de riego puede llegar a paliar ese tipo de producciones y cómo estás trabajando desde la subsecretaría para aplicar sistemas de riego a la producción agropecuaria y a los productores dentro de la provincia de Buenos Aires. Mira, el tema del cambio climático es real. Hemos superado el 1,5 grados de temperatura por encima de la era preindustrial en el clima, lo que genera un conflicto muy grave. Se pensaba que esto iba a pasar en el año 2030, ya pasó ahora. Y estos 3 años de la Niña, con una sequía extrema como no se había vivido en el cono sur, que afectó una gran cantidad de hectáreas, más de 140 millones de hectáreas en la provincia en la Argentina y más de 8 millones en la provincia de Buenos Aires, va a venir aparejado atrás de eso con probablemente una inundación que puede llegar en septiembre, octubre, por el tema del cambio de la Niña al Niño, y que ya nos estamos preparando por primera vez en la historia. 6 meses antes empezamos a prepararnos, haciendo estudios y creando la mesa de riesgo hídrico, donde participan 112 municipios ya, preveniendo, porque hay cosas que no las vamos a poder cambiar. Vos decís, tengo una sequía de esta naturaleza, y vos decís, no, pero riego, sí, pero los acuíferos descendieron 10, 12 metros en algunos lugares y ni siquiera había agua subterránea para la población. No vas a usarla para regar. Entonces, el río Salado se secó. Para que ustedes se den una idea, las lagunas se secaron. Entonces, como decía Meguino, no drenemos solamente, retengamos y drenemos en los excesos. Empezar a pensar ese plan de gobernanza es que los propios productores empiecen a retener agua en sus campos. Ya no se la saquen de encima como hacían antes con canales a toda costa, sino que empiecen a retener agua en sus campos, a recuperar sus acuíferos. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, aprender que va a haber que adaptarse al cambio climático para ser más resistentes y ser más adaptativos, y va a haber momentos en que no se va a poder sembrar, y va a haber que la intervención del Estado, como intervino Javier Rodríguez con Axel Kicillof, dando subsidios para la gente que no pudo sembrar y ayudando al productor agropecuario, y cuando venga la inundación prepararse para lo mismo y aprender nosotros a trabajar en conjunto, porque el cambio climático está y estos valores extremos van a seguir estando. Difundir la hidroponía. Mira, de los niveles que estamos hablando de producción agrícola no es viable por ese lado. Puede servir para otro tipo de producción, pero no para la producción agrícola. No en escala, pero digo, también cuando decimos prepararnos, también esa puede ser una herramienta pequeña, pero algo más también. Pero prepararnos es también nosotros como usuarios, consumir menos agua, no derrochar. Nosotros estamos cambiando las cañerías de toda La Plata y de Bahía Blanca, que hacía 60 años que no se cambiaban porque tiene el 50% de pérdida. Empezar a trabajar con la comunidad en serio, y los productores agropecuarios también tienen que ayornarse en algunas cosas y estar más preparados, porque el cambio climático está, y esto que sufrimos de sequía e inundaciones lo vamos a seguir sufriendo.
Guillermo, te mando un abrazo. Ha sido un placer hablar con vos sobre estos temas y bueno, hemos colmado nuestras expectativas con José, que teníamos ganas de hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo hídrico, con el trabajo que están haciendo desde la gobernación de Axel Kicillof en cuanto a la ampliación de la cuenca del río Salado, que es un río importantísimo para la República Argentina. Así que te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por informar y como decía recién, antes de pedirme, se está desarrollando un plan histórico de obras en la provincia, en los 135 municipios, pero se está trabajando ahora en las grandes obras que hacía muchísimos años que no se hacían y que son las obras que van a servir para los próximos 20 o 30 años. Gracias por informar, un abrazo grandote. Abrazo para vos y para todos tus trabajadores. Un abrazo. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Guillermo Jelinski, que es el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.